Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Amor a segunda vista en la M1480, www.m1480.com.ar. Bueno. ¿Qué día? ¿Qué día? Así nomás le digo. Porque para vidente tengo una amiga, yo solamente soy perceptivo y nada más. Bueno, hay un momento de mi vida en el programa que antecedió a en este círculo vicioso de la vida, donde empezamos con el sentido de pertenencia, la lealtad y el agradecimiento, y en el medio de todo eso, como somos poetas que nos gusta hablar, agregamos otros laureles. Hay un momento de la vida que coincidió en nuestro arribo al estudio de la M1480, y ahora me voy a dirigir al Direct, Marcelo Almirón. Qué salto de calidad de aquellas épocas a estas, qué trabajo arduo ha hecho el Direct Marcelo Almirón para que todo vaya teniendo otra calidad. Y cuando hablo de esto no hablo del desmedro de lo que era, sino hablo de la comodidad para quienes estamos aquí en el estudio, o como alguna vez me tocó en la pecera, operando y generando el contenido a la vez, y obviamente en el salto de calidad para quienes escuchan el audio de la 1480 Radio, en este caso Amor a Segunda Vista, la transmisión de gente de Chicago con Chicago el 1480, y otras cuestiones ya más de puertas adentro que hacen que esto sea una familia hermosa, que como por ejemplo le mandamos saludos a la capitana Prepo, que siempre nos hace llegar su oficio, no solo de su protagonismo haciendo arte. Yo me acuerdo una frase que me dijo Prepo una vez, donde el aburrimiento es preponderante porque ahí es donde aprendes a hacer cosas. No me olvido de esa frase. Otras personas como Federico Méndez, que incursionó el año pasado con nosotros y Chiche en gente de Chicago, y Jorge Losauro, y Rock Yugular. ¿Es este año o el año pasado, Direct? No, este año. Este año, ya, pero hace rato ya está. Sí. Con Maru, con Noé. Claro, se fue armando el equipo. Exactamente, haciendo su programa, y otros programas. Por ejemplo, yo le quiero agradecer públicamente a Sergio Flores y a Cris Mónaco, no solo por mi presencia en el Verdinegro en aquellas épocas que arrancábamos en la radio y uno podía dar su opinión sobre el presente y la institución de Nueva Chicago, un poco como el relator que empezaba a ser, pero también como hombre de fútbol, y también porque hace poco Cris tuvo la amabilidad de llevarnos él, a mí y a Fede, a la cancha de Talleres de Remedios de Escalada, donde jugó Chicago hace no mucho de visitante, y si no era por Cris, se nos complicaba a mí y a Fede
poder hacer la transmisión desde la cancha, que siempre obviamente es mucho mejor estar presente en el lugar de los hechos. Gente de Chicago se caracteriza por eso y gracias a Cris lo pudimos hacer. Pero bueno, lo que quería remarcar es esta gran familia donde doy nombres de las personas con las que más tengo vista, pero hablo de todos y todas que hacen a la M1480, esa radio de barrio que tiene alguna característica que tiene Nueva Chicago, que es una vecindad que se hizo gigante, y cada vez más personas me hablan de lo que sucede aquí en la radio y de lo que escuchan. Y algo que empezó a suceder, con esto empecé, mientras yo arribé a la 1480 Radio, lo que empezó a suceder en mi vida es un concepto que, como dice el doctor Vilardo, era una costumbre. Y la costumbre se trataba de la continuidad. Después un club de fútbol lo utilizó para un lema de campaña. Le fue bastante bien. Pero a mí me parecía que en grandes rasgos de la realidad había momentos cruciales donde uno tenía que activar la continuidad, desde la cosa más pequeña hasta cosas más grandes. Le voy a poner un ejemplo sonso. Si uno está escuchando una canción y por determinada cuestión tiene que pausarla, por algo que tiene que hacer, después obviamente el momento por ahí exige que escuches otra canción cuando volvés al rato a poder escuchar música. Pero tenés que probar la continuidad, seguir escuchando esa canción, y tal vez todo lo que viene sea más liviano. Por poner alguna palabra, estoy reduciendo mucho el concepto, pero quiero que se comprenda por lo menos un poco. Después ustedes imagínense, con Marce hablábamos de la imaginación antes, ayúdennos a imaginar de lo que estamos hablando. No, una continuidad que también hace a la disciplina, que también hace a la rutina, y que hay un momento de tu vida más o menos que si lo haces es una linda costumbre que lleva a buenos resultados, no solo propios, sino también de personas que tienen que transformar una red en color verde y negro, por ejemplo, por más que mucho cueste últimamente. ¿Y por qué digo esto en este principio de nuevo programa Amor a Segunda Vista? Porque en la preproducción de este mismo no es exactamente lo que sucedió en los otros, donde uno ya sabía que tenía que cerrar el círculo vicioso de lo que significa ser una persona con sentido, pertenencia, leal y agradecida. Entonces eso, más allá de que Amor a Segunda Vista se caracteriza en la reflexión cruda y en zapatos de goma y en la filosofía barata, pero que eso se tenga más o menos en una contención de lo que sucede en el programa. Y hoy no hay ese concepto letal, pero sí hay una continuidad de lo que venimos charlando en los programas de Amor a Segunda Vista, que los pueden encontrar en los lunes 16 horas en la 1480 Radio, www.m1480.com.ar, o si no, la mayoría de los mismos, creo que ya hay 3, si no me equivoco hay 3, en estas pruebas pilotos de vivo que a veces venimos haciendo con Marce, de lo que sucede en el estudio mientras hacemos el programa, en la red social Instagram, la-1480-radio, están ahí los programas que pueden llegar a ver y escuchar. De paso, si quieren seguir @marinero principiante y @poesía de limón, bienvenido sea. Y en la continuidad de lo que veníamos hablando, yo pensaba, viniendo para el estudio, bueno, ¿qué son las cosas que me hubiera gustado decir en los anteriores programas que me faltó poner como ejemplos porque no eran necesarios, porque ya estaba todo dicho
y porque a veces es mejor que lo diga una canción como una obra crucial en la vida de una persona y del rock, a que lo diga un marinero principiante al aire. Está todo dicho ahí en la obra, y uno a veces con las palabras, como puedo llegar a estar haciendo ahora, confunde más de lo que aclara, como me decía una profesora en el colegio que nos corregía, y en vez de poner mal o bien ponía confuso. Y yo, por ejemplo, me acordaba que estuvimos dando el ejemplo en otro programa de que cortamos la semana con el profesor y con Montesano y con Mus de Limón, saludos a ellos, sobre lo que significa seguir a un artista, no ser fanático, pero sí estar agradecido a lo que significó su obra en tu vida. Y a través de eso me acordé que al día siguiente, me encontré con mi amiga poeta, con mi amiga poeta, nos juntamos en el barrio de las Luces Vivas, fuimos a tomar un café, generalmente lo hacemos, y hablamos en el idioma que nos gusta hablar, que roza el rencor de la vejez sobre cómo se vive en el mundo actual, pero también tenemos nuestro principio de lo que significa el amor en tiempos de colmillo. Un poco de todo, yo no le niego lo que sucede, pero también hay un poco de todo, digamos, tampoco vamos a tirarnos goles en contra, aunque los hay. Y yo me quedé con ganas de mencionar a mi amiga poeta porque tuvimos una linda charla tomando un café. Hay cosas que se hacen mejor de noche, tomar café de noche tiene su distinción. Obviamente no vamos a negar que a la tarde también, pero el café de noche para un poeta está cerca del significado del elixir del whisky, para un poeta joven con alma de viejo. Y hablábamos de cómo se vive hoy en el mundo actual la sensibilidad de estar frente a una persona que podés llegar a amar, y atravesamos el mundo, que un poco lo mencionamos el programa pasado, de la infidelidad. Yo dije que en este caso la infidelidad me parece una aberración. Y para mencionar a la poeta y con la continuidad de los conceptos que veníamos hablando, hay que dejar en claro que en algún momento de tu vida vas a comprender que en un colectivo social hay cosas que no podés evitar y que, como mencionamos, nos tocan de cerca, nos tocan de lejos. Y eso te va a hacer aceptar un montón de cosas, ¿no? Tal vez cosas que en tu primera relación te costaba más entender, eras más inocente, no en el sentido de que no eras culpable, sino de que tal vez no comprendías cómo funcionaba el mundo, y algunas cosas que te parecían la excepción, te das cuenta de más grande que la excepción en realidad es todo lo contrario, que lo que te está sucediendo es la regla. Y la regla hoy en día es que, más allá de que no lo vamos a negar, el hombre por naturaleza, el colmillo le crece rápido, pero después hay varones que saben cómo distinguir a ese colmillo y cómo utilizarlo para agarrar un palo de pool y que la blanca haga embocar una rayada a una lisa, pedirse un trago o una cerveza que se va calentando durante la noche y hacen sonreír un momento donde con amigos, amigas y algún desconocido de otro género podés tener cierta atracción que no haga que el colmillo llegue a totalmente rayar el piso, pero sí que te mantenga el ego en un lugar adecuado. Por más de que los que saben nos enseñaron de que no sirve para nada, y en estas cosas donde uno crece se da cuenta
que el ego en los momentos más importantes no sirve para nada. De hecho, hasta podría decir que es un artefacto peligroso de lidiar en algunos hechos cruciales de la vida. Es una contradicción total el ego de una persona. Pero después, en el mundo actual, sobre todo en la juventud, yo no salgo mucho. Ya soy un tipo que le gusta ir al bar, sentarse, disfrutar ahí, meter algún truco, algún pool o alguna otra cuestión que puede surgir en un bar o en una casa, y muy de vez en cuando aparezco en esos lugares donde el baile y la transpiración son parte fundamental para que lo artificial seduzca a las personas que quieren terminar la noche bajo las sábanas de un sábado o de un viernes, y que al otro día no se van a acordar el nombre de la persona, que si con suerte se quedó a dormir, se va a tener que pedir un auto, y esperemos que su corazón no se haya roto, aunque en estos casos diría que el 90% de las veces no importa el corazón, importa haberse sacado las ganas de una madrugada donde evidentemente ganó el placer. No sé si decir el verdadero placer, tengo muchas ganas de decir que no, pero bueno, cada uno vive su vida como quiere. Como quiere, esto también hay que aprenderlo. Un poco lo hablamos, ¿no? Uno no puede ir juzgando por la vida porque la gente no vive como uno quiere. Sí, en este programa, por ejemplo, vamos a decir que es una contradicción, porque uno no sabe si el hecho de que el verdadero amor esté o trillado, totalmente trillado en la comunicación, o sea una excepción a la regla, que lo es un hecho que lo hace más importante, y como lo entendemos pocos, o cada vez menos, no sé si pocos, eso lo hace trascendente para la vida de una persona, y entonces uno no sabe si el hecho de que todo el mundo lo comprenda como uno lo comprende, tal vez sería menos importante, porque sería una cosa más lineal, y no habría el sub y baja de los resquemores del amor. Y tal vez hay que aprender que el amor es eso, ¿no? Porque si todos lo comprenderíamos o elegiríamos en una computadora o en un celular cuando enamorarnos, la verdad podría decir alguien que es fácil, pero evidentemente sería aburrido. Y en esta charla con la poeta, evidentemente llegamos a la conclusión que hoy es un mundo de colmillo y escote, que yo veo que cada vez seduce más a la estimulación de hombres y mujeres que gustan de personas. Y a mí no me gusta poner direct, Marce, yo sé que me estás escuchando, poner la palabra responsabilidad afectiva, porque me parece que es darle una formalidad terapéutica que el corazón y el sentimiento no tiene. No voy a decir que está bien que no tenga, pero darle ese concepto le da un lugar al sentimiento de una persona que es muy difícil de tener, porque no es una cosa que se pueda aprender hablando con la mejor psicóloga que puedes tener, con el mejor familiar que puedes tener, o el mejor amigo que puedes tener. Realmente hay muchas chances que en la vida te equivoques. El tema es que sepas por qué te estás equivocando. Y ese es el planteo que yo le hago hoy al colectivo social. ¿Están comprendiendo por qué se están equivocando? No que se equivoquen, porque probablemente, por más que un amigo un día en un auto me dijo: la verdad que te admiro porque vos no te equivocás, hablando del amor, vos no te equivocás. Yo le dije: la verdad que no sé si es mejor salir, equivocarte y volver a equivocarte, pero como se suele decir, intentarlo y darte cuenta por qué no, o evidentemente elegir no equivocarte
con una persona, porque ya a esta altura de la vida, con las cosas que te pasaron, no estás para que te rajunien el corazón de una manera innecesaria. Ya bastante se rajunia por vivir con una daga a contramano. Entonces yo, mientras escuchamos este tema, este muy lindo tema, presten atención a la letra, me pregunto, ¿están sabiendo por qué se están equivocando? ¿O estamos perdiendo la razón y no comprendemos qué es lo que significa que un corazón tenga sentido a la hora de latir? Amor a segunda vista. Bocas del Tiempo, Timbre 18, a quien les mando un abrazo. Creo que ya perdimos el contacto ahora, pero en un momento, a través de un comentario, estas son las pequeñas ventajas que tienen las redes sociales, donde uno la puede utilizar como carta de presentación y alguna que otra banalidad, que es lo que uno hace, más allá de lo vulgar que presenta todo, y también encontrarse con una banda. Coincidimos en un comentario de una publicación de Los Caballeros de la Quema, que están a punto de estrenar disco y hacer un show inolvidable. Éxitos para ellos, y agradecer que hayan vuelto al ruedo después de mucho tiempo y que estén más que a la altura de lo que hicieron. Que es bastante difícil estar a la altura de lo que uno hizo. Yo lidio con eso todo el tiempo. Y uno no tiene que responder a un grupo de personas que lo sigue, ¿no? Más allá de familiares, amigos y romanticismo. Cuando uno tiene que hacer valer su obra ante personas que lo siguen hace más de 20 años, volver obviamente se hace más complicado, porque siempre alguien te va a señalar de que no estás haciendo lo que hizo feliz, y en este caso sí lo están haciendo, y hasta se animaron a hacer un nuevo disco. Y en una publicación coincidimos en un comentario. Yo comenté algo, a mí siempre me gusta jugar con las canciones de las bandas que me gustan y hacer una oración que, donde estén disimuladamente o no tanto algunas canciones, generar una frase que dé buen augurio a lo que se está publicando. Y en este caso, con Los Caballeros, coincidió con una banda que se llama Timbre 18, que, hablando después por privado, me pasaron su música, me invitaron a un show. Después, por un tema de distancia, perdimos contacto, pero escuchamos su tema, que, hablando de estar a la altura, no tiene nada que envidiarle a lo que es masivo en el mundo de la música, y sobre todo en el rock nacional, porque evidentemente se nota la influencia que tienen. Y cuando hablo de influencia, no hablo de una copia, sino hablo de una buena influencia para generar música. Estimado Escobo, Sí. si yo le digo demostración o acto con que se manifiesta la acción, la atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra persona, y le agrego más, A en ver. las cartas, expresiones de obsequio y urbanidad que se ponen antes de la firma. ¿A qué palabra hago referencia? Se la voy a responder. Cortesía. Yo voy a hacer un silencio que hace a lo que estás diciendo. De hecho, lo acabo de hacer. Y justamente iba a hablar de las influencias de la cortesía, de lo que uno elige ya a esta altura de la vida para tener cerca. Y, por ejemplo, yo tengo cerca a personas donde les pongo apodo, y una de ellas es Cortesía Valdés. Una persona que un día me llamó para que yo escriba un libro, una persona que se puso una editorial y la primera publicación fue Poesía de Limón, y una de las pocas personas que comprende no solo por qué existe La Chica de los Mil y un Nombres, sino por qué yo me gasto en una condena de escribirle cada tanto. Y esa persona, Cortesía Valdés, gracias también al apoyo y a un intercambio
de ideas con Marquitos Red de Villa Crespo, que es otro amigo, fui con Cortesía Valdés a un show espectacular. Él estaba vestido con una camiseta de Uruguay, yo estaba con una cadena que derivaba en una estrella gigante, y los dos pudimos disfrutar de que, por ejemplo, José, el famoso José, ya lo sabía. Seguí escuchando. Amor a segunda vista. Hermosa noche. Estoy tratando de recordar, pero estoy 99% seguro de que fue en el Luna Park, por no decir 100. Fuimos con Cortesía Valdés. Y ese día estuvo bueno por algo. Miren lo que sucedió. Yo venía pensando en la canción José Sabía. La canción dice: palabras más, palabras menos. Pido disculpas a la vela puerca por atreverme a interpretarlo. Pero dice palabras más, palabras menos, que José sabía que esos amores no pueden durar. Y yo, fiel al romanticismo melancólico de lo que estaba escribiendo en ese momento, más allá de mis sentimientos, hablo de lo que estaba escribiendo, le generaba el debate en mi cabeza. A mí me gusta debatir solo en mi casa con las cosas que leo y escucho, y me pongo enfrente mío de manera imaginaria al protagonista del contenido que estoy viendo. Y yo estaba debatiendo en esos días, pero esos amores pueden durar. Son la excepción, como venimos hablando, ¿no? En esta etapa de colmillos, de placeres artificiales, de personas que no están entendiendo por qué se equivocan, y tal vez inconscientemente saben que hay que equivocarse, porque hay que equivocarse, pero no saben por qué. Y ese día, cuando se canta José Sabía, el protagonista de la canción, mientras estábamos escuchando, dice: José sabía que esos amores no pueden durar, y al instante grita: mentira. Entonces, ya me puse en el lugar de la canción, menos me quiero poner en el lugar del cantante. Pero evidentemente el cantante o estaba lidiando también él con el mismo debate de si existen o no, o evidentemente vio que en el run run de la canción, de lo que él leía de los oyentes, de los fans entre comillas, también estaba el debate de si José podía saber que había una excepción de que esos amores podían durar. Y estuvo bueno porque fue justo en estas cosas que a veces tiene la vida, a veces, no hay que encariñarse mucho con esto, a veces en estas cosas que la vida te da, te devuelve una pared, esas paredes, por ejemplo, que te sabe dar el direct Marcial Mirón al aire. Está bueno porque es donde uno también dice: che, bueno, no estoy solo. Por eso a mí me gusta mencionar, cuando me junto con la poeta, me gusta mencionar a Cortesía Valdés, lo hago con el direct, lo hago con los amigos que tienen apodo, porque cuando los menciono estoy queriendo decir que son personas que no hacen sentir solo a uno. Hace poco le conté a alguien, a mí una de las cosas que me gusta cuando voy a un recital, yo me tomo un momento en la previa, ya cuando el estadio está prácticamente lleno, ¿no? A mí me gusta ir temprano a los lugares. Le pido perdón a mi hermano el doctor, que un día me llevó a Córdoba a una cancha, él quería hacer una previa y yo estaba totalmente desesperado por entrar, no pudo hacer previa, entramos 3 horas antes. Pero bueno, a mí me gusta, pero en un momento se empieza a llenar. A mí me gusta hacer como un giro 360 grados, o si querés 180, y ver toda la multitud que hay. La última vez que lo hice fue con el Salmón en el Movistar Arena, y cuando veo toda la gente que hay digo: ¡guau! Claro, no estoy solo, somos muchos los que llegamos hasta acá. Obviamente en lo literal, repito todos los programas, no me llevo bien en una conversación con alguien demasiado literal. Obviamente en la etapa de la aclaración de la vida, una persona, una pareja, unos amigos podrán llegar por una canción y yo podré llegar por otra, ¿no?
más allá de que, como supo explicar Andrés un día, él no es una obra de una o dos canciones, ¿no? Y uno ya a esta altura, por ejemplo, yo hace poco me armé una playlist en esa aplicación que tiene un circulito verde con canciones de Andrés que me gustan, llegó a 10 horas, para que comprendan, ¿no? La influencia de Andrés en mi vida. 10 horas tiene esa playlist. Pero pienso yo cuando digo, bueno, no estamos solos. Y por ahí, la persona que vos estás diciendo, que en realidad es una generalidad, piensa totalmente distinto a vos, a tus principios, no tiene nada que ver con vos. Pero algo de la obra o del personaje, en este caso Andrés, o de la Vela Puerca, o de los Caballeros de la Quema, y de distintos protagonistas y de la música, está bueno. También pasa, por ejemplo, cuando vas a una cancha de fútbol, diré que esto te debe haber pasado en la Popular de Nueva Chicago, con tus amigos, la Banda del Vacío era. Bueno, La Banda del Vacío, sí. vas a la Popular, y cuando hay un gol de Chicago, abrazarte con alguien que no tenés ni la menor idea, Sí, de con quién el es. mundo. Más allá de que obviamente uno es habitué de la cancha, y se da que uno cuando va seguido ya conoce a la gente que está ahí. Pero ese momento, por ejemplo, donde te abrazás con un desconocido por una situación particular, obviamente usted dirá, generalmente es un gol, pero puede pasar por otra cosa. Son cosas que a uno lo reivindican, el sentimiento del amor, ya saliendo de lo que más me apasiona a mí, que es el amor romántico pareja. Ya hablo de otra cosa ahora, que tiene que ver con la misma línea. Pero son cosas que a uno lo reivindica como persona, ¿no? Por más que no tengas ni idea qué es lo que hace su vida, y por ahí lo que hace vos no lo harías, pero es una persona que está en el mismo lugar que vos, está en ese momento sintiendo lo mismo que vos, y el color de camiseta verde y negro que lo llevó a sentir eso es el mismo que te llevó a vos. La banda es la misma, y tal vez te abrazás, porque a mí me pasó abrazarme con alguien en un show, llorando, no conocía a esa persona, y la canción era la misma, y la protagonista de la canción era la misma. Entonces son momentos donde a uno lo reivindica. Algunos sacarán más ventaja y perderán el número, o como se hace ahora, pedir el Instagram. Pero no pasa por eso, no pasa por eso. Pasa por comprender algo que es muy difícil hoy en día en el mundo de los incomprendidos, de que no me gusta poner la palabra gestión en este concepto, pero la vulnerabilidad que uno resume en los días de su vida, puede tener un brazo en un lado que no esperabas. Y eso me parece a mí una de las pequeñas cosas que hay que enseñarle a los jóvenes a disfrutar, ¿no? Como quisieron hacer ahora una nota, lo hablamos direct, lo hablamos direct en la previa, quisieron hacer una nota de Fito Páez. Una vez Sky dice, ¿qué pasó con Fito? Creo que era en Lima. Y lo que dijo Fito es lo mínimo que se puede decir en un recital de rock, ¿no? Hay que empezar a despertar, ¿no? Esto también le pasa a Andrés. Demasiado celular, guarden el celular y disfruten del show, y disfruten de la música que escuchamos en Amor a Segunda Vista. Seguí escuchando Amor a Segunda Vista. Un día me puse contento. Tuve que tomar una decisión de ir a ver a una persona que con su voz era una de las pocas personas que me habían salvado la vida. Se llamaba Natalie. Y tuvo como invitada en un show a alguien que yo venía escuchando de a poco, y que también su personaje, su ideal y su historia en el rock and roll me parecía totalmente cómplice y relevante a convivir en el mundo de hoy con su música. Y apareció en el escenario como quien no quiere la cosa, y empezaron a hacer un dúo que me hizo a mí emocionar.
y estoy hablando de Hilda Lizarazu, que hoy nos acompaña en este final de programa, haciendo una versión hermosa de una canción que todos y todas tenemos que tener en el armario cada vez que nos despertamos y sabemos que el mundo es un poco mejor porque existen ellas y también existen ellos. Gracias por otro programa de Amor a Segunda Vista en la M1480, www.m1480.com.ar, y recuerden siempre que la vida es